Bueno, buenas tardes a todos. Queremos presentar hoy, primero agradecerles su presencia, su participación en esta nueva jornada. Hoy tenemos un tema muy interesante, eh, la propiedad inmobiliaria frente al desarrollo urbano, un tema que va a tocar muchas vicisitudes del ejercicio profesional, de las complicaciones que hay, que aparecen justamente a partir de las conexiones, sea contractuales, sean conexiones de hecho, conexiones me refiero a esas relaciones jurídicas que generan algunas vicisitudes que el derecho todavía no tiene respuesta. Eh, Así que bueno, tenemos la presencia del doctor Sebastián Sabene, es un docente realmente que estimamos mucho, que agradecemos su presencia, que está sumamente capacitado, ya ha venido al colegio, muchos lo conocen, y bueno, tiene una mirada sumamente integradora. eh, Específicamente, además, ahora voy a hacer un pequeño resumen de su CV, muy pequeño, porque es larguísimo, pero bueno, es magíster en Derecho Registral Notarial Inmobiliario, entonces además de estas cuestiones que maneja el derecho civil como instituto al que pertenecemos, toca algunos puntos que también nos puede dar una herramienta, ¿no? Como abogados para poder resolver estas temáticas. Así que bueno, agradeciéndoles a todos, a las autoridades del instituto también, al Colegio de Abogados por la posibilidad de realizar estas reuniones académicas y bueno, a Sebastián sobre todo. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen muy chiquitito de su CV, que fue el que publicamos. Bueno, Sebastián Sabene es abogado en ejercicio profesional, posgraduado en actualización de derechos reales, magíster en Derecho Notarial Registral Inmobiliario, consultor, investigador, docente universitario, profesor de elementos de derechos reales y de Derecho Notarial Registral Inmobiliario en la Universidad de Buenos Aires, más allá de otros antecedentes académicos que los dejamos para que ustedes lo puedan vivenciar en vivo justamente. Bueno, arrancamos, Sebastián, cuando vos quieras. Muchas gracias a todos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto muy grande poder estar aquí en el Colegio de Abogados de Quilmes. Es cierto, hace muchos años vengo y por suerte sigo viniendo. Siempre mi idea es, cuando soy convocado, tratar de renovar la perspectiva y el contenido de las capacitaciones que damos. Y la idea, en este caso, es ofrecerles una capacitación ya con una mirada transversal en la que no venimos a hablar de ningún instituto en particular, sino que en algún punto venimos a plantear una realidad tal cual se nos presenta en el estudio jurídico. Yo, como les comentaba la doctora Viñola recién, soy abogado ejerciente, más allá de que una de mis especialidades es el derecho notarial y registral, y lo soy y lo elegí y lo sigo eligiendo. Nunca quise ser otra cosa que no fuera abogado, pero a nosotros la realidad se nos presenta desde la práctica, no como compartimentos estancos, se nos presentan ciertos problemas, ciertos fenómenos como los que nosotros ahora vamos a analizar aquí, sobre todo los que total o parcialmente desarrollamos una profesión en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en que continuamente se está pujando por un crecimiento urbanístico y en los que muchas veces entran a jugar otros institutos u otros valores que se tienen que proteger también, con otras normas que no son contradictorias, pero que hay que aprender de a poco a equilibrar. Y también nosotros desde nuestro lugar, en el que lamentablemente estamos, al menos inicialmente formados, los que tal vez venimos de otra época, con el paradigma del abogado litigante, cuando en rigor de verdad hoy tenemos que tener una mirada superadora y pensar también en el abogado, y les diría antes que nada en el abogado que asesora, en el abogado que interviene para evitar el litigio, para prevenirlo. Tenemos que unir conocimientos también con otras disciplinas como el derecho urbanístico, que tiene un mundo aparte, pero mucho de eso está íntimamente vinculado al derecho de propiedad, que es el que en términos generales ofrezco. Fíjense ustedes que desde el punto de vista de la propia oferta académica no estoy hablando exclusivamente del dominio, estoy hablando específicamente del derecho de propiedad en un término más amplio, que incluso me permito decir que
abarca toda patrimonialidad. Nosotros vamos a tomar como punto de partida, por supuesto, el pero no dejo de mencionar, por favor, porque creo que es fundamental entenderlo de esta manera, que al menos en una primera presentación, después el cono se va a ir cerrando un poco, pero al menos en una primera presentación me circunscribo al concepto de propiedad amplísimo que la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya en los conocidos leading case, definió palabras más, palabras menos, como todo derecho de contenido patrimonial, todo derecho que tiene una persona fuera de su condición de tal. Entonces, no solamente vamos a estar hablando aquí de la celebración de contratos o títulos constitutivos o traslativos de otros derechos reales, que muchas veces tienen que ver con otra conformación del objeto, como es la propiedad horizontal o el conjunto inmobiliario, u otras veces con la desmembración del dominio, como puede ser un usufructo, sino también con la celebración de otros contratos que, aunque sean constitutivos de derechos meramente personales, como puede ser un fideicomiso o un boleto de compraventa, son propiedad en sentido constitucional y son propiedad en el sentido del tema que les estamos ofreciendo hoy, ¿sí? Yo agradezco porque más allá de lo que los docentes, o al menos en mi caso, siempre buscamos reformular, reproponer, acercarnos cada vez más a la realidad que nosotros también conocemos, los que también ejercemos. También es cierto que la institución que nos convoca o que nos invita tiene que acompañarnos en esta perspectiva innovadora. Y la verdad es que yo quiero hacer público el agradecimiento y el reconocimiento a que siempre que el Colegio de Abogados de Quilmes, que fueron muchas, por suerte las veces que me convocó, siempre me dejó la absoluta libertad para poder proponer los temas y me acompañó en en estas propuestas que yo llamo innovadoras por la temática y por la forma de presentarlas, ¿sí? Yo voy a empezar a compartir pantalla a ver si dos aclaraciones. Por un lado, el PowerPoint, una vez finalizada la clase, va a estar a disposición de todos ustedes, es parte del material que dejo a disposición, con lo cual cuentan absolutamente con el PowerPoint, no tienen que molestarse en escribir nada de lo que ya está escrito. Y por otra parte, aclarar que por una cuestión sencillamente de orden, a los fines de que después no haya interferencia en la comunicación, los últimos 15 minutos aproximadamente de la disertación los voy a destinar a ir contestando las preguntas que ustedes hagan, ¿sí? Porque de lo contrario se trunca mucho la disertación si cada tanto voy parando y buscando dudas en el chat. De manera que este es el tema propuesto, propiedad inmobiliaria y desarrollo urbano. Y en desarrollo urbano, a ver, yo de alguna manera, imagínense que si vengo con una propuesta de hacer una disertación de 2 horas, en algún punto tengo que cerrar esto, porque desarrollo urbano, vamos a ir viendo que comprende muchísimas realidades. Algunas menos en esta ocasión, me permito hacer a un lado solamente por el acotado tiempo que siempre tienen las actividades académicas. Porque ojo que cuando pensamos en el desarrollo urbano, nosotros lo vamos a plantear desde el punto de vista del desarrollo aquel que ya se encuentra incluido o inmerso en la ciudad más grande, más chica, buenas tardes, con distintas dimensiones. Pero ojo que cuando hablamos de desarrollo urbano, también nos estamos refiriendo muchas veces, y simplemente lo dejo aquí solapado porque puede ser objeto de futuras disertaciones, la situación de aquellos que en una situación inicialmente marginal incorporamos a la ciudad. Nosotros tenemos desde hace muchos años en la provincia de Buenos Aires la ley de acceso justo al hábitat, sea, la ley de urbanización de villas y asentamientos poblacionales precarios, que forman parte de la urbanización, forman parte de un proceso de integración sociourbano. Pero nosotros aquí, en principio, al menos en esta primera aproximación que hacemos, vamos a concentrarnos en quien ya tiene algún derecho de propiedad adquirido. No nos vamos a ocupar, al menos hoy, de aquel grupo de personas, que es enorme, por cierto, forma parte de una realidad de nuestro país absolutamente innegable, que necesita de una titulización de contenido social, ¿sí? Porque ahí la situación es diferente. Ahí nace determinados sectores o zonas de la ciudad desde la informalidad y el derecho viene a reconocer lo que en el plano del hecho ya sucedió. Aquí estamos pensando algo distinto. Estamos pensando que culturalmente vamos a diagramar determinadas particularidades de la ciudad y de la propiedad en sentido particular, pero de una forma, digamos, proyectada, de una forma en la que ya nacemos en el ámbito de la formalidad, entre comillas, ¿eh? Porque ojo que
y me anticipo a decirles esto. Hablar de formalidad cuando hablamos de titulización no significa solamente que tengo mi escritura inscrita en el registro de la propiedad. Hablar de formalidad significa que estoy en un todo sujeto a la normativa urbanística, registral, notarial y catastral. Entonces, cuidado porque cuando se habla de informalidad urbana, y aquí sí me corro un poco de tema, no podemos tener una visión reduccionista y pensar que el único que está en situación de informalidad es el que vive en un asentamiento poblacional precario del que por supuesto no tiene título porque es todo un macizo urbano de un suelo que nunca se subdividió. También está en situación de informalidad urbana el que tiene su escritura inscripta porque adquirió por compraventa, pero tiene en el fondo de su casa una construcción que nunca denunció, porque ahí tenemos una situación de informalidad ante catastro. Entonces, como verán, el fenómeno es bastante disímil y logra abrazar distintas realidades. Yo lo que les propongo como, digamos, pauta inicial es esto que están viendo ustedes en la pantalla, esta dimensión interna y externa. ¿A qué llamo dimensión interna y externa? Al solo efecto de organizar un poco todo el bagaje de institutos que están involucrados en esta perspectiva que les proponemos. Cuando digo interno o externo me refiero a de los límites para dentro de la parcela o de los límites para afuera, ¿sí? Cuando yo pienso en la dimensión interna, pienso en qué hago yo con mi objeto de propiedad. Entonces ahí nosotros a medida que avancemos vamos a ir viendo que en definitiva nuestro punto de partida va a ser, como es lógico, analizar el derecho real de dominio, recordar brevemente cuál es su contenido, y entender que de la mano de ese contenido yo tengo, como todos nosotros sabemos, límites a este derecho de propiedad. Y dentro de esa enorme cantidad de límites que tiene el derecho de propiedad, a nosotros hoy nos van a ocupar específicamente aquellos que se vinculan con el derecho urbanístico. Por eso van mencionado aquí, en segundo término, las normas sobre uso del suelo y zonificación, que son las principales, pero no las únicas, que vienen a limitar el ejercicio del derecho de propiedad. Ahora en breve vamos a volver sobre algunos conceptos que es necesario recordar para poder abordar esto con una lectura adecuada. Y de la mano de esto no solamente me voy a referir a aquella persona que es titular de derecho real de dominio y que se encuentra sin necesidad de gestionar o iniciar ningún emprendimiento inmobiliario en particular ejerciendo su derecho, sino también frente a este otro grupo, el desarrollador o desarrollista, aquel que inicia un emprendimiento inmobiliario que se va a encuadrar, por ejemplo, en una propiedad horizontal urbana, porque hace una torre de departamentos o un edificio de varias torres, o aquel que gestiona o inicia un emprendimiento inmobiliario de conjunto inmobiliario, que puede ser con finalidad residencial o un parque industrial o un parque náutico. A ver, estamos abrazando muchísimo dentro de esta dimensión interna que responde, si se me permite una cierta domesticidad del lenguaje, a la pregunta, ¿qué hago yo con mi objeto? ¿Qué tengo posibilidad de hacer con mi objeto que se ubica aquí, en esta zona, con estas condiciones? Y también entendiendo, y me anticipo, que de la misma forma que nosotros ponemos una primera mirada en el particular, o sea, en el titular del derecho de propiedad, también vamos a poner la mirada en el Estado, porque en definitiva, eh, todos lo sabemos, pero va a ser nuestro punto fundamental de análisis. Esto es dinámico. Nosotros lo vivenciamos continuamente. Quizá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, ya es zona urbana hace muchísimos años en su totalidad, pero el conurbano que hemos visto y seguimos viendo crecer, a veces hasta poca memoria de 10 años atrás, y uno ve y dice, esto, si tomo una foto de 10 años atrás, era otra realidad. O sea, esto es dinámico y tenemos que entender que este dinamismo debe ser acompañado por la normativa estatal de orden local, con lo cual esto no es un compromiso exclusivamente del titular, porque después lo que nosotros vemos también, ya lo vamos a analizar con más detalle dentro de un rato, lo que nosotros vemos también es que a veces encontramos zonas, a ver, yo estoy aquí en el conurbano zona sur, pasa en el norte, en el oeste, pasa en todos lados, zonas en las que vemos que la realidad se está imponiendo y aparece como comprimida porque me falta una normativa de zonificación que reconozca que aquí esto ya residencial no es. Y que cuando se empezaron a descomprimir con excepciones, para este comercio sí, para este otro no, encontramos que una cuadra son todos comercios. Y en esta cuadra son todos comercios, pero sigue figurando como zona residencial. Entonces, también de esto vamos a hablar.
Cuando pienso en la dimensión externa, me refiero a esto, estos límites al dominio, este contexto dentro del cual ubicamos este inmueble, que es un contexto que condiciona el inmueble porque está bien. Porque recordemos, por favor, que desde el año 1968, cuando fue aquella gran reforma de la 17711 a aquel gran Código Civil de la República Argentina, que ya van a ser 10 años, que no está vigente, pero que los que hemos estudiado y nos hemos formado en grado y hasta en posgrado, ya sonamos prehistóricos, ¿eh? Que nos hemos formado con el Código de Vélez, hemos estudiado esa reforma de la 17711 como la gran reforma que entre grandes cambios vino a socializar el derecho de propiedad, a perder esa visión de individualidad, que esto es mío y con esto hago lo que quiero, si quiero lo destruyo, lo quemo. No, yo tengo un objeto, en nuestro caso el inmueble, que forma parte de un contexto al cual me tengo que adaptar. Por eso también, y esto fue muy bueno, que lo recibiera el Código Civil y Comercial de la Nación, ya no hablamos de restricciones al dominio, porque la palabra restricción me da un poco la pauta de algo excepcional. Hablamos de límites porque es lo normal, porque no hay un dominio que no esté limitado. Todo dominio está limitado y está bien. De lo contrario, sería una concepción antisocial de la propiedad, de conocer que hay un contexto dentro del cual ese dominio se está desenvolviendo. Pero a su vez sucede que con el crecimiento, con el emprendimiento inmobiliario vecino de enfrente o sencillamente con la construcción de mi vecino, o con la habilitación de ciertas situaciones también por parte del Estado local, se pueden generar lesiones a la posesión o la tenencia, con lo cual en medio de todo esto no está solo estudiar PH, conjunto inmobiliario, sino también cómo las acciones posesorias pueden venir en ciertos casos, concretamente una de ellas, a la que nos vamos a referir también, a resolver situaciones de aquella consulta que estamos recibiendo, porque no es la consulta del que está queriendo construir o gestionar un emprendimiento, es la consulta del que nos está diciendo: yo vivo en una cuadra residencial y me acabo de enterar por un cartel enorme que van a construir un edificio de 18 plantas con 343 viviendas y yo sé que dentro de 5 meses no tengo más agua. Entonces, ¿cómo respondemos también frente a esa realidad que no es producto de mi imaginación, que está sucediendo cada vez más seguido, por todo un fenómeno bastante complejo, en el que, como siempre les digo, por favor, todo lo que yo diga aquí tiene contenido estrictamente académico? Es cierto, hay un contexto político del partido color que quieran, pero forma parte de una realidad y nosotros lo que trasladamos aquí, al menos en mi caso, es siempre puramente académico. Si a esto le sumamos algo más, que cada vez nos toca más de cerca, por suerte, la normativa vinculada al derecho ambiental, que no es ya solamente, porque yo me acuerdo cuando empezábamos hablando de la perspectiva ambientalista del derecho de propiedad, parecía que esto solamente lo teníamos que hablar en Bariloche, en Calafate o en Iguazú. No, o sea, acá tenemos, por suerte cada vez hay más conciencia de que en medio de todo el entramado urbano tenemos zonas protegidas, tenemos aunque sea pequeñas o medianas áreas verdes en las que tenemos nuestro derecho de propiedad más limitado que si estuviéramos, por ejemplo, aquí en el centro Quilmes, ¿sí? Todo esto es en algún punto lo que yo vengo a compartir con ustedes dentro de este tiempo con el que contamos. Entonces, empecemos con esta dimensión interna, vamos a ir y venir entre lo interno y lo externo, pero empecemos con nuestro resorte, nuestro puntapié inicial, el derecho de propiedad, que encuentra esa máxima expresión en lo que nosotros conocemos como derecho real de dominio, que es la expresión más pura de esa propiedad. Ese derecho real que es el que le reconoce a la persona la mayor cantidad de facultades que la persona puede ostentar sobre una cosa, en nuestro caso una cosa inmueble. Pero que, como bien dijimos, es un dominio que, como pueden ver en la pantalla, más allá de que, por supuesto, se compone de estas dos grandes caras, las facultades materiales que tiene su titular y las facultades jurídicas que tiene su titular, por supuesto, responde siempre a estos límites. Para nosotros tratar esta cuestión de los límites al dominio en esta primera aproximación que hacemos, con una mirada del derecho urbanístico, nuestra conexión entre el derecho urbanístico y el derecho civil y comercial está por esa norma que están viendo ustedes en la pantalla, que es el artículo 1970. Las normas administrativas, que es en rigor de verdad un artículo que siempre sugiero mirarlo como un dedo que me está señalando porque tengo que ir a ver el derecho administrativo local,
porque en definitiva lo que me está diciendo fundamentalmente en esa primera parte esta norma es que muchas de estas limitaciones están fundadas en el interés público y la amplísima mayoría de aquellas limitaciones, perdón, al derecho de propiedad que se fundan en el interés público, las encuentro en el derecho administrativo. Y el derecho administrativo, como bien sabemos todos nosotros, es un derecho que se caracteriza por la dispersión normativa. No se puede codificar, porque es un derecho que por más que emerge con un reconocimiento, por supuesto, incluso en normativa, con proyección nacional, después, sobre todo en los temas que a nosotros nos ocupan, es un derecho de rasgo local. Porque a mí lo primero que tengo que ir a ver cuando yo tengo que responder una consulta de cualquiera de la naturaleza que acabo de mencionar a título de ejemplo es una ordenanza municipal. No tengo que partir de la norma nacional ni tampoco de la provincial. Tengo que partir de lo más chico, de aquella localización más acotada. Por eso es que en esta segunda parte me aclara específicamente en 1970 que el aprovechamiento del suelo, el uso que implica el ejercicio de las facultades que se desprenden de la titularidad del derecho real de dominio, tiene que ejercerse de conformidad con estas normas que son aplicables en cada jurisdicción. Entonces, en 1970 me está diciendo, vaya a ver la norma administrativa de la jurisdicción, que es dinámica muchas veces, otras veces mucho menos de lo que debería. Pero eso es lo que nos mantiene también continuamente en contacto con el dinamismo normativo de carácter local. Por eso yo siempre a los alumnos de reales de grado y de posgrado, pero siempre les digo, ojo que reales es, por supuesto, derecho civil, desde ya es derecho civil, pero hay una presencia tan fuerte del derecho administrativo que a veces ni la sospechan, porque Sí. mucho de lo que nosotros explicamos es no otra cosa que el recorte del derecho administrativo. Entonces, claro, yo pienso que este titular de dominio tiene facultades materiales y la primera que nos viene a la mente a nosotros es la facultad material por excelencia de un dueño. Yo estoy imaginando el dueño perfecto, ¿eh? El dueño que tiene un dominio absoluto, exclusivo y perpetuo, que no constituyó ningún derecho real a favor de un tercero. El dominio pleno. Ese dueño perfecto, si nos preguntamos materialmente qué tiene derecho, lo primero que viene a la mente, y es correcto, la posesión. Es por excelencia uno de los tantos derechos reales ejercibles por la posesión. Esa posesión que es la existencia misma del derecho real, ya que recordemos que nuestro sistema, si a mí no me hacen tradición de posesión, podré tener un derecho personal, pero real todavía no. El ejercicio de la posesión tiene que ver con la investidura, tiene que ver con la existencia del derecho real mismo. Pero esa posesión que yo ejerzo, que en términos tan individualistas se explicaba en el derecho de Vélez, es una posesión que hoy tengo que, como ven ustedes ya en esta pantalla, congeniar y equilibrar con un sinfín de cuestiones, de las cuales aquí solo están mencionadas unas pocas, las que yo vengo a proponerles, pero depende de muchísimo más. Entonces, fíjense ustedes que yo al menos en esta presentación de este aspecto puntual, ya convoco los tres poderes del Estado, porque acá es importante que el particular esté acompañado del legislativo local, que dé creación a la normativa necesaria para que no tengamos la sensación que muchas veces tenemos, y es que una zona se está transformando en algo muy distinto a lo que la norma me dice que es, y que a su vez la situación normativa se encuentre en adecuado equilibrio. Tener un ejecutivo local que efectivamente responda a lo que el legislativo local dice y tener un poder judicial que cuando estamos ante una situación de anomalía o patología me pueda responder y defender mis intereses. Esto es muy complejo porque no siempre el particular tiene este acompañamiento del Estado. Fíjense ustedes, cuando me refiero al poder legislativo local, me refiero ante todo y en primer lugar al poder legislativo de orden municipal. Me refiero a los municipios, específicamente a los consejos deliberantes, a la necesidad de poder establecer, como ven ustedes como primer punto de este primer cuadro de la pantalla, zonificación y habilitación de los usos del suelo. Hasta aquí estamos todos perfectos porque nosotros tenemos, y esto es bueno recordar o explicar el panorama normativo, nosotros tenemos una ley provincial desde la década del 70, que más allá de algunas modificaciones se mantiene bastante actualizada, que es la ley 8912.
es la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires, que establece en lo que a la zonificación y división del suelo se refiere una suerte de norma que es como un telón de fondo, ¿sí? Por ejemplo, tiene sus medidas mínimas de frente y superficie para lotear, pero yo solamente voy a ver la 8912 provincial cuando tengo silencio del Consejo Deliberante, porque vuelvo a lo mismo. Mi comportamiento como profesional del derecho para responder una consulta o para canalizar un reclamo judicial o extrajudicial es irme primero a la norma jerárquicamente inferior porque es la local. Entonces yo me voy a un consejo deliberado, a una norma que generalmente son los códigos o de planeamiento urbano o ordenanza de zonificación, como se llama en cada municipio, ¿sí? Que es la que me va a dar la pauta de cómo se organizan las distintas zonas de la ciudad. Si tengo zona residencial, si tengo zona industrial, si tengo zona comercial. Eso en general, sobre todo cuando pensamos en el conurbano, lo encontramos. Es difícil hoy en día que nos encontremos determinadas zonas que no estén alcanzadas por la zonificación. Lo que nos suele suceder muchas veces, como veníamos mencionando, es que esa zonificación ha quedado un poco en la historia. Y el comportamiento, la espontaneidad del comportamiento edificante, fundamentalmente, o de uso de la propiedad, tiene un fenómeno que no es que uno quiere, por favor, uno no es que quiere estimular la conducta contraria al derecho, para nada. Pero en los avances del derecho a la ciudad, que tiene que ver con esto, en los avances de esta concepción citadina del derecho de propiedad, eh, o el Estado observa, acompaña y tomando los resguardos que tiene que tomar, genera una norma dinámica al servicio del particular, o la realidad se termina fagocitando a la norma. Y esto es algo que lo vemos continuamente en distintas disciplinas. Entonces, por eso también resalto aquí que este uso del suelo que yo hago, esta posesión, tiene que venir acompañada también con un compromiso legislativo que se pueda adecuar al desarrollo. El tercer punto que ustedes ven aquí son las famosas ordenanzas de excepción. Las ordenanzas de excepción son un instrumento muy noble para poder responder a lo que realmente es una excepción. Ahora, ver que se gestiona muchas veces con ordenanzas de excepción, y yo lo planteo, pero desde casos que muchos de nosotros podemos conocer, que yo me encuentro que de los 14 inmuebles de una cuadra, hay 12 con ordenanza de excepción, y acá ya la ordenanza no parece ser más de excepción. Acá se está echando mano a la ordenanza de excepción como camino alternativo porque no se logra una ordenanza que me modifique el código de planeamiento urbano y la zonificación. Esto yo me pongo enfrente y de los 14 inmuebles tengo 12 regiocomercios y generalmente 8 son franquicias, ¿sí? Esto es siempre un fenómeno, ¿sí? Y ya me quedaron solamente 2 residenciales encajonados entre comercios. Pero la zonificación pareciera que cuando se presentan proyectos de reforma, no, la zonificación sigue siendo residencial. Esto es cerrar los ojos. Y de la misma forma que nosotros lo decimos siempre, y lo digo también en este tema, vieron que está muy instalado hace muchos años que el juez no puede cerrar los ojos ante la realidad. Es cierto, el legislador tampoco. Y el legislador local, el legislador municipal, el que crea la norma municipal, es el primero, el que más tiene que estar en contacto con la realidad, el que más debe conocerla. Yo con eso no estoy diciendo, por favor, que se tiene que permitir cualquier uso del suelo y que donde nosotros vemos un comportamiento informal lo tenemos que formalizar por mero reconocimiento de la realidad. No, hay muchas cuestiones a considerar, valores paisajísticos, protección de recursos naturales muchas veces. Nadie está diciendo que se tenga que, o sea, que desde el hecho siempre se tenga que llegar a consolidar en el derecho. Pero cuando vemos que el mismo Estado, por vía excepcional, lo permitió en tantos casos, y bueno, ya tiene que haber un punto en que el Estado tiene que rever si realmente esta zona sigue siendo residencial, que la práctica después, en los casos como los que imaginamos, nunca lo es. Bien. Después esto tiene otras cuestiones que están muy relacionadas ya no solo con el Consejo Deliberante del municipio de que se trate, sino también con el Ejecutivo local, ¿sí? Estoy en el municipio específicamente como Ejecutivo a nivel municipal.
porque en virtud de ordenanzas de excepción, a veces vienen de la mano habilitaciones con situaciones lamentablemente cada vez más frecuentes en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, de nuestra provincia. Yo pertenezco a la provincia y vivo en el conurbano también. Eh, y cada vez lo vemos más, que por un lado apoyamos, me incluyo, al menos en términos generales, la descomprensión en cuanto a habilitación de edificios, pero por otro lado vemos que donde se descomprimió con una ordenanza de excepción, se presenta el caso que yo recién les ejemplificaba. Acá me están habilitando, empieza ya la semana que viene, el mes próximo, la construcción de un edificio que ahora como corresponde, por una cuestión de responsabilidad, yo ya tengo el cartel con el director de la obra, con el arquitecto, con el responsable, y muchas veces forma parte de esa proyección que generalmente ya no la vemos en el cartel, pero nos llega en el perfil de Instagram, que tarda 8 segundos en llegarnos la información, y uno ya ve prácticamente cómo va a ser el edificio dentro de el tiempo que sea, no importa. Y uno cuando ve eso dice, pero acá todavía no ajustaron la red de agua. Entonces lo que les digo, o sea, yo en 5 meses abro la canilla y no tengo agua. Entonces, también que el ejercicio del poder público a través de la ordenanza de excepción, que al menos en términos teóricos es, lo reitero, un instrumento noble que permite reconocer una situación excepcional, no se haga abuso de eso y sea una forma de descomprimir la habilitación, no de un inmueble que no queremos que suceda, porque no se trata de no querer que haya un edificio o al menos en una interpretación lógica. Después siempre está el que no quiere que haya un edificio, ¿no? Pero que lo haya cuando estemos en condiciones de que ese emprendimiento inmobiliario se pueda desarrollar sin sacrificio al derecho de propiedad del que está al lado, porque vieron que todo se termina circunscribiendo a lo que nos enseñaron de pequeños. Tu derecho termina donde empieza el del otro, y esto es la base de derechos reales. No se puede entender el dominio sino sobre esta idea. Y permitime Entonces, que te sí, no, por subrite que se favor. me ocurría cuando vos hablabas de estos derechos que empiezan a ser cercenados, como por ejemplo el tema del agua como algo sumamente práctico Sí, y del día a día, pero también esta cuestión de la residencialidad que implicaba impuestos y un reconocimiento de una zona con un montón de... Por eso los abogados, todas las herramientas que tenemos que manejar para la muchísimo, defensa de esta muchísimo. cuestión, de poder decir, no sé, ingreso una medida cautelar para Sí, evitar, ¿y qué voy a plantear ahí? Bueno, los recursos naturales que se encuentran, por ejemplo, exacerbados, sí, y también cuestiones económicas que están dentro de este derecho de propiedad que me vienen afectando y sí. que implican que, bueno, yo hace 20 años que pago un impuesto residencial para vivir en esta zona por las condiciones que tenía, por lo que yo deseaba, y hoy se encuentra modificado totalmente. Entonces, Eso es son dos parte, a elementos. ver, esta posible eh, modificación de una zonificación siempre late, Sí, por también en el derecho supuesto, anterior, por ¿no? El supuesto. punto es que se haga con orden. Claro. Hoy, una de las herramientas que tenemos más, a ver, ¿qué sucedía hasta la vigencia del código anterior? Que cuando yo veía esa situación, que era motivo de consulta muy frecuente, el ya va a empezar, o sea, va a empezar la obra, tengo que esperar a quedarme sin agua, parecía que sí, casi, con el derecho anterior. Entonces ahí entraban los amparos para tratar de evitar que, o sea, de lograr la prevención del daño y tratar de evitar que esa lesión a la posesión suceda. Pero hoy tenemos una herramienta muy importante y no necesitamos recurrir al amparo que recordemos, al menos para esta situación puntual, por favor, ¿eh? No quiero decir que no van los amparos aquí, Sí, sí. pero para esta situación puntual de esa turbación a la posesión, vamos a plantearlo en términos de lo que es la defensa de la relación de poder. Que yo tenga la imposibilidad de acceder al agua, más allá de lo que sucede en el plano de la responsabilidad civil y del derecho a ser indemnizado de los daños, sin duda. Estoy pensando en reales, ¿sí? Es una turbación a la posesión. A mí no me están desapoderando, pero me están molestando en el ejercicio de la posesión. Quiero señalar algo que para este tema es importantísimo. Cuando nosotros vamos a ver la regulación de las acciones posesorias en el código actual, si ustedes luego releen el 2238, hay algo fundamental que fue un gran paso que se dio cuando lo comparamos con la regulación de las acciones posesorias en el código anterior. Yo antes necesitaba que el desapoderamiento o la turbación, que son las dos lesiones a la relación de poder, hayan sucedido para tener derecho a defenderme. En cambio, hoy, cuando ven el 2238, pueden ser actos producidos o de inminente producción. Yo hoy no necesito que se consolide la turbación
a mi posesión o a mi tenencia para tener derecho a iniciar la acción que muchas veces desde estos casi 10 años ya está empezando a ser una respuesta para los que quieren una protección en estos casos, que sería la acción posesoria de mantener. Esta es una herramienta que si tenemos un caso que nos están diciendo, está por empezar la obra, yo sé que voy a tener estos problemas. No estoy hablando de la sospecha de, sé que me van a tirar materiales. No, a ver, hay determinadas molestias que no son molestias, que son la tolerancia entre los vecinos. A ninguno de nosotros nos gustó jamás tener una obra cercana, pero sabemos que si se desarrolla con regularidad, forma parte también de la tolerancia que debemos tener. Pero esto que yo sé que no han modificado la red de agua, sigo con ese ejemplo, es solamente un ejemplo, y que sé que si esto sigue así, en 4 meses yo abro la canilla y no sale agua, esto me permite a mí iniciar esta herramienta. Esta acción la encontramos en el 2242, la acción posesoria de mantener. Tengo una turbación de inminente producción y a esta acción posesoria de mantener, reitero, encuadrada en el 2242, la integro simultáneamente, si es que ya no lo hice antes, con una medida de no innovar, porque de esto se trata, ¿sí? Generalmente lo hacemos en forma coetánea. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros en provincia de Buenos Aires? Tenemos alcanzadas las acciones posesorias por la ley de mediación, por la 13951. Entonces, muchas veces, si esto es de inminente producción, esperar, por breve que sea, el tiempo de la apertura de una mediación, de una o varias audiencias, del cierre y llegar, hace que cuando lleguemos ya se haya avanzado bastante y nosotros lo que queremos es evitarlo. Entonces, muchas veces terminamos iniciando en forma autónoma la cautelar, la medida de no innovar, mientras paralelamente vamos sabiendo el proceso de mediación de la acción posesoria de mantener. Pero fíjense que esto yo lo señalo como uno de los tantos aspectos positivos del Código Civil y Comercial de la Nación, que ya no me protege la posesión o la tenencia solamente de la molestia que ya tengo, sino de aquello que inminentemente me puede suceder en cualquier momento. Y eso revaloriza también la propiedad. Después, por supuesto, si yo tengo esta situación, puedo tener un sinfín de, digamos, desventajas que ya entran no solamente en el plano de lo que estamos analizando hasta aquí, sino de la indemnización de daños y perjuicios. Porque, por supuesto, si yo tengo este inmueble, no vale lo mismo este inmueble con toda esta turbación, sin un acceso regular al agua, que si no estuviera sufriendo esa turbación. Entonces, concretamente, esto hace a ver, desde este punto de vista preventivo, que creo que es la mirada más moderna del derecho, hace a la conservación del valor de los bienes, a evitar que con un uso indiscriminado de una ordenanza de excepción yo pueda llegar a consolidar esta situación. No perdamos de vista, por favor, y yo los invito a esto que es de acceso público, que si nosotros que tenemos una frondosa base de datos jurisprudencial de nuestra provincia en Cuba, que todos nosotros conocemos y lo consultamos para mantenernos actualizados de la jurisprudencia de nuestra provincia, les va a llamar la atención la cantidad de inconstitucionalidades de las ordenanzas de excepción. Si nosotros buscamos con esas voces en Cuba, la cantidad de pronunciamientos de inconstitucionalidad de nuestra Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de las ordenanzas de excepción, hace que quede claro que no es una mera opinión de mi parte, que se ha hecho muchas veces más que uso, abuso de estos instrumentos, ¿sí? Y que se ha hecho muchas veces lugar a las cautelares para proteger estas situaciones antes planteadas por vía de amparo y que hoy las podemos plantear por la vía de la acción de mantener que yo recién les estaba mencionando. Entonces, todo esto genera un fenómeno que nosotros conocemos y en el que muchas veces terminamos encontrando, en el mejor de los casos, una respuesta en el Poder Judicial cuando a la luz del análisis que nosotros proponemos declara la inconstitucionalidad de una ordenanza de excepción. Bien, perfecto, pero la verdad sería deseable no tener que llegar allí, porque la inconstitucionalidad, de la misma forma que siempre la razona el juzgador y es correcto, la última ratio. ¿Por qué es la última ratio? Porque es lo último que deberíamos pensar. Porque lo normal, y la palabra normal la utilizo en su término más estricto, es lo que sigue la norma. Y lo que sigue la norma es que yo tenga un poder legislativo adecuado y que tenga un poder ejecutivo adecuado. Es
Patológico que se entienda, ¿eh? Nosotros siempre planteamos desde el observatorio científico la patología como la situación que se aparta de la norma, ¿eh? No es en ningún sentido peyorativo, pero es una patología conductual que tengamos que llegar a una inconstitucionalidad. Hay algo del sistema que no llega a funcionar. Está perfecto. La inconstitucionalidad es un velo, demuestra el equilibrio de los tres poderes, fantástico. Pero lo usual sería que no tengamos que llegar hasta ese punto. Entonces, todo eso nos presenta una problemática frente a la cual, reitero, hoy puede ser esta una de las herramientas que podemos tener. Acompañado también, cómo no, de una indemnización de daños y perjuicios, y esto más adelante se llega a consolidar. Nadie está quitando, por favor, la parte de responsabilidad civil. Lo que estamos viendo aquí también es cómo protegemos a esta propiedad que está amenazada de tener un futuro perjuicio. Bien. Avanzamos entonces ya desde otro lugar para mirar dentro de esta dimensión interna aquel que ya no solamente está pensando en ejercer su individual, llamémoslo así, derecho de edificar, desde lo sencillo, desde no alterar su régimen dominial, sino aquel que va a entrar con un emprendimiento inmobiliario al fenómeno de lo que yo llamo la reproducción inmobiliaria, que es cuando yo llego por afectación a una de estas dos figuras que ya están viendo en la pantalla a generar o una propiedad horizontal urbana o un conjunto inmobiliario. Yo, en el esquema que planteo hoy, quiero que me acompañen en propiedad horizontal urbana al edificio, de una torre o de varias, ¿sí? Por las características del tema que vengo a compartir hoy con ustedes, no es en principio propio de este tema la pequeña propiedad horizontal urbana de la que recuerdo haber hablado muchas veces aquí ya, que es el pequeño pH, ¿sí? Que terminé configurando porque las medidas del suelo no me permitían subdividir. Eh, lo dejamos hoy en principio fuera. Vamos a pensar en el edificio de apartamentos o el que genera un emprendimiento de un conjunto inmobiliario que siguen sumándose cada vez más. Entonces, quien genera este posible emprendimiento inmobiliario se propone hacer de un inmueble una multiplicidad. Por eso yo lo llamo el gran fenómeno de la reproducción inmobiliaria. Yo tenía un inmueble y ahora voy a tener 50, ¿sí? Porque van a ser 50 departamentos o 100 unidades de este conjunto inmobiliario que nosotros en provincia podemos llamarlo club de campo, barrio cerrado, parque industrial, de acuerdo al caso. Quien se va a desarrollar de esta manera, por supuesto, y esto sí lo tenemos bastante resguardado, sobre todo en conjuntos inmobiliarios, no quiero detenerme en la explicación de todo ese régimen administrativo, pero sí lo explico muy sucintamente. Nosotros desde hace muchos años, cuando no existía ni siquiera este Código Civil y Comercial, y estaba el viejo decreto del año 86, el primero que legisló en su momento los clubes de campo en la provincia de Buenos Aires, el 9404, eh, con ese decreto ya teníamos, y la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, el 8912 que yo les mencionaba anteriormente, ya teníamos regulada toda la etapa gestacional de un club de campo barrio cerrado, en la que teníamos dos grandes etapas, las seguimos teniendo. La prefactibilidad. Retomo esto ahora que me están escuchando, lo que venía mencionando es. En la mayoría de los casos, nuestro asesoramiento va a estar eh, acompañando a aquel usuario que adquirió del pozo en la etapa gestacional del emprendimiento y es necesario que comprendamos cuáles son los pasos que se tienen que respetar para que lo podamos asesorar en un correcto contralor de que en la etapa gestacional se está cumpliendo el contrato de aquellas obligaciones que explícita o implícitamente el desarrollista asumió frente a este usuario adquirente. Primero nosotros tenemos que pasar por un plano de mensura que me va a indicar cuáles son las futuras unidades funcionales, o sea, los futuros departamentos de este edificio, si estoy en el PH urbano, o cuáles son las futuras unidades de este conjunto inmobiliario, si estoy, por ejemplo, en el Club de Campo Barrio Cerrado. Bien, primero diagramar o proyectar la división del objeto. Una vez que yo tengo un plano de mensura aprobado y registrado, paso a un segundo plano, no plano en término técnico, ¿no? Un segundo paso, que es en sede notariar el reglamento de propiedad horizontal. Bien. Y luego, finalmente, accederemos a un registro de la propiedad, al registro de la propiedad inmueble, para escribir ese reglamento. Como ven ustedes, si yo tuviera que simplificar esto en tres pasos, son los tres registros que continuamente intervienen en el funcionamiento del mercado inmobiliario.
catastro, la notaría y el registro de la propiedad inmueble. Ahora, esto que puedo explicar en breves segundos es todo un camino que no siempre se da de la misma manera. ¿Por qué digo esto? Porque por la forma en que fue legislado el derecho real de propiedad horizontal, y en esto lo aplico tanto al PH urbano como al PH conjunto inmobiliario, nosotros tenemos un artículo 2037 que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, que fue legislado de manera tal que por cómo fue interpretado luego uniformemente por la Jornada Notarial Argentina, por el Congreso Nacional de Derecho Registral, por las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que en esto comparten la misma lectura. Si ustedes observan, yo les reproduje allí el texto del 2037, pero por allí por el medio les subrayé una palabra, edificio. Y ante todo les cuento algo que es bastante curioso. Nosotros en la provincia de Buenos Aires desde hace muchísimos años tenemos la posibilidad de afectar a propiedad horizontal, no somos la única demarcación, pero yo vengo aquí a hablar de la provincia, afectar a propiedad horizontal un edificio que no necesariamente esté construido, o sea, que no necesariamente tenga final de obra. Puede ser un edificio en construcción o puede ser un edificio a construir, el famoso caso del pozo, y yo ya lo afecto. ¿Tiene esto algún inconveniente de constitucionalidad? No, esto no. Más adelante se los distingo de otra situación, pero esto no. Y esta posibilidad, que por ejemplo también está en Ciudad Autónoma y en otras demarcaciones también, generó algo bastante curioso. Cuando se leyó el 2037, varios decían, en la época que esto era proyecto, decían, y ahora dice edificio, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires? Les quiero contar que la 13512 también decía edificio y no tuvimos ningún problema. Porque nos dice edificio, pero no nos aclara en qué estado constructivo. Entonces puede ser el edificio construido, el edificio en construcción o el edificio a construir. Entonces, seguimos considerando vigente la normativa local que permite esto. Entonces, ¿pero cómo lo permite? ¿Cómo yo llego al reglamento con un plano? Es que nosotros tenemos esta posibilidad de que el plano de mensura y afectación a pH sea aprobado con carácter definitivo, son los casos en que yo ya afecto el edificio construido con el final de obra, o sea aprobado con carácter proyecto porque me falta el final de obra, porque la unidad está en construcción o porque la unidad está a construir. ¿Sí? Entonces, es más, yo puedo tener un mismo plano mixto, porque puedo tener 10 unidades ya construidas con final de obra parcial y 90 a construir. Entonces es definitivo para las unidades 1 a 10 y es proyecto para las unidades 11 a 100. ¿Se entiende? Entonces, esto ahí me permite que ya podamos ingresar al sistema horizontal aun cuando no tengamos final de obra. Esto no deja de ser dentro de la territorialidad de la provincia de Buenos Aires, que sabemos que con su normativa local lo permite, en algún punto una decisión del desarrollista. Si ya va a entrar al PH inicialmente o si lo va a hacer al final. Esto de alguna manera es cierto, me termina dando alguna pauta de qué formato jurídico se va a aplicar o cuáles son los que se pueden llegar a aplicar. Más allá de comprender esto, yo sé que más allá de cuál sea el vínculo contractual que a mí usuario me va a ligar con este desarrollista al que le estoy comprando esta unidad del pozo, porque yo lo que veo hoy es un lote baldío. Lo que pasa es que esto viene acompañado de la informática, que hoy prácticamente con la inteligencia artificial ya siento que estoy paseando por un edificio, abro la ventana, entro. Vieron que a veces hasta ya se enciende la cocina, o sea, y en realidad no hay un solo ladrillo, no está ni el pozo, ¿sí? Pero lo cierto es que esto es fantástico, no tiene nada de malo, pero el punto es no perder de vista que yo estoy en ese cuarto A que no existe, ¿sí? Y que el contrato que yo hoy estoy suscribiendo tiene compromisos explícitamente asumidos por el desarrollista y muchas veces compromisos implícitos que tienen que ver con la interpretación que el legislador y la doctrina jurídica hacemos de esa situación puntual que liga a estos dos sujetos. Entonces, ¿qué es lo que vemos más usualmente? Si bien no quiere ser esto un listado de los formatos jurídicos que generalmente se utilizan, en los últimos tiempos las prácticas vienen o por el lado del boleto de compraventa de una parte indivisa, ¿sí?
que luego va a materializarse en la futura unidad funcional 34, ¿sí? Pero lo que yo hoy adquiero es eh, una cienava parte, ¿sí? Recuerden siempre que no nos tenemos que expresar en porcentaje, ¿eh? Lo que yo adquiero es esa parte indivisa que luego materializaré con la afectación a propiedad horizontal que en el mismo boleto está comprometida, ¿sí? O bien con la figura fiduciaria, con el fideicomiso, ¿sí? Que generalmente también se está aplicando, se viene aplicando hace muchos años, en la que también yo aporto, yo me incorporo como aportante de dinero, fiduciante clase A o B, de acuerdo a cómo esté organizado, y soy fiduciante, beneficiario y fideicomisario porque soy destinatario final de una futura unidad funcional, aunque hoy todavía no existe. Generalmente, el boleto de cosa futura, que hoy es boleto de parte indivisa, o el fideicomiso inmobiliario, suelen ser en nuestra zona las dos formas más utilizadas. En cualquiera de ambas, yo hoy tengo un derecho personal, pero en cualquiera, porque, insisto, incluso en el primer caso tengo solamente un boleto de compraventa, pero en cualquiera de ambas tengo propiedad en sentido constitucional. En cualquiera de ambas soy una parte débil de una relación de consumo que merece la protección que el ordenamiento me debe acordar. Y en cualquiera de ambas soy acreedor de un sinfín de obligaciones de hacer y de dar que asume el desarrollista. Por eso tengo que poder asesorar correctamente a ese usuario porque tenemos un derecho a fiscalizar, aunque no esté introducido en el contrato, toda esa etapa y esos avances en esa etapa gestacional en la que vamos a tener que llegar a un plano, en la que vamos a tener que llegar a un reglamento y en la que vamos a tener que llegar a la unidad funcional. A punto que esto lo visualizamos también cuando frente a un incumplimiento llegamos nosotros incluso al litigio. Fíjense ustedes. Esto no pretende, este breve cuadro, comprender la cantidad enorme de reclamos que se pueden suscitar como consecuencia de un incumplimiento o de un cumplimiento irregular por parte del desarrollista. Pero si nosotros queremos identificar, los tres típicos son, primero, controlar, porque en medio de todo esto hay un contrato de obra, ¿sí? En el que, por supuesto, tengo al fiduciario en el segundo caso o al titular, que es el desarrollador, que va a contratar a la única persona jurídica o a un conjunto de personas de acuerdo a la modalidad con que se desarrolla el contrato de obra para la ejecución de la obra. Pero yo soy un tercero en beneficio del cual se estipularon esas cláusulas de ese contrato. Entonces, me asiste el derecho a controlarlo, me asiste el derecho a denunciar su incumplimiento y a reclamar el cumplimiento adecuado de acuerdo a la ley, de acuerdo al contrato. Entonces, la ejecución de la obra de conformidad con el contrato y con la ley puede ser una de las acciones de cumplimiento de contrato a que haya lugar. Cuando ya pensamos en la obra construida, más allá, siempre agrego aquí los daños y perjuicios que siempre vienen de la mano y siempre, prácticamente siempre existen y no son un invento, no son un diseño ni una aventura jurídica. De la mano de esto, cuando pensamos en la obra finalizada, pensémoslo con optimismo, finalizada de acuerdo a lo comprometido. Aparece esta otra cuestión, sí, está finalizada, pero bueno, a mí ya me tienen que ir entregando la posesión, que siempre llega antes que el título, o en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, la tradición de la posesión de la unidad funcional, cuando ya tenemos la instalación de los servicios mínimos que me garantizan la habitabilidad o el uso de la unidad funcional de acuerdo a su destino. Entonces puedo tener también una acción de cumplimiento de contrato, ya no para que se finalice la obra que se finalizó, para que me haga entrega de la posesión, porque es una de las obligaciones que este dueño asumió conmigo o que este fiduciario asumió conmigo de acuerdo a la modalidad contractual. Hasta aquí tienen que ver más con la materialidad, con la ejecución de la obra, con la entrega material de la posesión, que generalmente la entrega de la posesión no es lo que, estamos hablando de un observatorio, no es lo más voluminoso cuando uno entra a indagar un poco en las cuestiones que llegan al litigio. Generalmente, tan pronto como están instalados los servicios, buscan enseguida entregar la posesión con actas de entrega de posesión. Bien, donde generalmente quedan, como decimos vulgarmente, colgados los usuarios, es desde la posesión ese título que nunca llega, porque esto sigue siendo un solo lote, esto sigue siendo un solo inmueble, y mientras tanto yo sigo teniendo esa parte indivisa o ese derecho personal como fiduciante, beneficiario, fideicomisario,
de un inmueble que todavía no se subdividió, porque aunque tengo el plano no me subdivide nada solo. Entonces llegamos a esta consulta en la que nos dicen, bueno, pero o sea, a mí ya me entregaron la posición, sí, la obra se terminó, sí, la obra como estaba, pero yo, la verdad, pasaron 2 años, 3 años, 4 años, juro, no exagero, y no tengo el título. Yo quiero mi escritura, porque acá estamos todos con el mismo medidor, o tenemos distinto medidor, pero tenemos una sola expensa, o sea, esto es la famosa situación del consorcio de hecho, pero yo quiero mi título, que también es parte de las obligaciones que asumió quien contrató conmigo como usuario de esta relación de consumo. Entonces, ¿qué iniciamos? Una escrituración. Lo que pasa es que la escrituración en estos casos tiene ciertos aspectos particulares que yo sugiero tener particularmente en cuenta. Primero, si yo soy el primero, porque vieron que en los pasillos todos nos quejamos, todos queremos el título, pero nadie arranca, ¿no es cierto? Si yo soy el primero que está planteando esto y no tengo, por supuesto, ni la afectación a propiedad horizontal, se plantea una situación bastante especial, que no es la misma escrituración que iniciamos del departamento que ya existe como tal o del lote de dominio, porque no le tengo que dar nacimiento a un objeto nuevo. Esto es una escrituración que en rigor de verdad yo no estoy, si soy el primero, como sucede muchas veces, no estoy reclamando solo la escrituración de la unidad 34, porque la unidad 34, gente, todavía no existe. Y para que exista, tiene que escriturarse también el reglamento de propiedad horizontal. Y muchas veces el incumplimiento ya viene de la mano de que tampoco tenemos un reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ¿puedo yo, que soy acreedor de la obligación, de que se me otorgue la escritura pública de la unidad funcional 34, reclamar también la escrituración del reglamento de propiedad horizontal? Incuestionablemente sí, incuestionablemente sí, porque es, si lo reformulamos desde una visión jurídica, un acto preparatorio fundamental sin el cual la unidad funcional 34 no existe. Yo soy también acreedor de esa obligación de que se otorgue el reglamento, más allá de que en la mayoría de los boletos o fideicomisos inmobiliarios está la obligación de otorgar el reglamento. Y yo soy acreedor de esa obligación. El punto es que tenemos que tener un cuidado. Yo quiero en esto primero contar un poco la interpretación ya de algunos precedentes jurisprudenciales que tenemos tanto de provincia de Buenos Aires como de Ciudad Autónoma. Primero, con cierta flexibilidad la jurisprudencia ha dicho, si yo reclamo, que generalmente esto se ha planteado en la etapa de ejecución de sentencia, ¿no? Con una sentencia de escrituración favorable. Si yo estoy reclamando la escrituración de la 34 en el reglamento, en la etapa de ejecución de sentencia puede ser parte de lo que nosotros adecuamos a la hora de ejecutar una sentencia, como que implícitamente se considera que tenemos que hacer. Está bien, estoy de acuerdo a qué, en que si llegamos a este punto del proceso, contemos con jueces flexibles que indaguen en la cuestión y digan, bien, aunque no lo haya dicho explícitamente el actor, tengamos en cuenta que si no hay reglamento esto no se podría cumplir y que también estaba obligado el demandado a escriturar no solo la 34, sino primero a escriturar un reglamento de propiedad horizontal que no necesito aclarar que se tiene que hacer exclusivamente por escritura pública. Pero somos abogados. Si estamos todos hoy aquí es porque estamos buscando capacitarnos, que nuestra demanda, la que le redactamos al cliente que confió en nosotros para resolver el título de su casa, ¿sí? De su departamento, se autoabastezca, que no dependa de la mayor o menor flexibilidad de un juez en la etapa de ejecución de sentencia, porque esa es nuestra primera responsabilidad. Entonces, nosotros en una demanda de escrituración de estas características, ser categóricos al exponer las características jurídicas de nuestro reclamo en cuanto a que no estamos reclamando una escrituración, sino dos. Nosotros estamos reclamando la escrituración del reglamento de propiedad horizontal y de la escritura de adquisición de la unidad funcional 34. A punto que necesitamos que en la parte resolutiva de esa sentencia que eventualmente resulte favorable a nuestra pretensión, el juez condene al demandado a escriturar el reglamento de propiedad horizontal y la escritura de adquisición de la unidad funcional 34. ¿Funciona? Sí, ya tenemos jurisprudencia. Pero esto lo tenemos que plantear de esta manera y si lo planteamos, les aseguro por experiencia profesional, sale así. ¿Sí? Tiene que salir de esta manera. Ese primero fue el que con la antorcha le abrió el camino a las otras 99 unidades, ¿eh? Le van a deber
un dato. Pero lo cierto es que es el primero que logra la afectación. Entonces uno puede decir porque empiezan las preguntas, ¿no? Porque cuando si yo estuviera en la escritura, en la escrituración de la unidad funcional 34 sola, nosotros sabemos que en la etapa de ejecución de sentencia, o sea, toda sentencia que condena a escriturar, más allá de que lo lleva implícito, lo lleva explícito, el apercibimiento de que si no lo hace el demandado, lo hace el juez subrogándose, ¿no? Lo que ya conocemos del 1018, ¿sí? Sí, Entonces, esto en una escritura de adquisición, con un boleto de base, no suele generar mayores inconvenientes ni en el juez ni en el notario que tiene que redactar esta escritura, porque las bases contractuales las tiene en un boleto, las tiene en un fideicomiso inmobiliario. Ahora, cuando yo tengo remiso al demandado que no va voluntariamente a firmar el reglamento, tenemos que hacer un reglamento. Y no les cuento lo que cuesta conseguir un escribano que haga un reglamento con un demandado que no va a cumplir voluntariamente la obligación de escriturar, porque les cuento que no es sencillo. Generalmente en estos casos se trabaja, primero, con sentido común y con un reglamento con lo que en la práctica se suele mencionar con contenido de estilo. Bien, sí, porque no vamos a tener al desarrollista aquí diciéndole al notario, bueno, estas son las condiciones y muchas veces tampoco las encontramos, la mayoría de las veces, no las encontramos en ese negocio jurídico base en el que asumió la obligación de escriturar. Entonces, bueno, contenido de estilo que llamamos, bueno, que la frecuencia de las asambleas, las obligaciones del administrador, la competencia asamblearia, sea la que de estilo en esta zona se establecen, ¿sí? claro, Pero lo cierto es que no vamos a tener otro camino. Entonces, el notario, eh, es muy importante que se elija el que esté correctamente capacitado en esto. No cualquiera se anima a hacer un reglamento con cláusulas de estilo. Y lo que estoy diciendo no es una crítica, es una observación de la realidad, ¿sí? eh, Pueda redactar un reglamento posible. Reitero esto de interpretarlo con sentido común, adecuado a la cantidad de unidades, al uso que se va a hacer de ellas, ¿sí? Establecer todo ese régimen básico y la escritura de adquisición. De hecho, les digo que suele ser habitual que cuando se condena a escriturar también un reglamento, el plazo para la escrituración sea considerablemente más extenso, ¿sí? Porque se entiende que no es tan sencillo llegar a la escritura de adquisición. Es más, a la escritura de reglamento, perdón. Es más, esto tiene desde la práctica, se puede seguir abriendo en distintas particularidades. Yo he tenido casos en que lo hemos planteado con el plano ya aprobado, ya es más fácil porque incluso la delimitación de las unidades ya tiene un plano registrado en catastro, y hemos tenido casos donde lo tuvimos que plantear conjuntamente con una acción de cumplimiento contractual porque no se instaba el avance de la aprobación del plano. Hasta ese punto llegaba la desidia, porque todos nosotros conocemos casos de que de la misma forma que por suerte en la mayoría de los casos, en más o en menos, la sociedad constructora es seria, lleva a buen puerto esto. Todos hemos conocido casos y lamentablemente se siguen presentando de sociedades que desaparecen literalmente y quedan los usuarios con partes indivisas de un inmueble que si no los acompañamos con perspectiva jurídica, eso es algo que no puede razonablemente quedar así. Entonces hay que flexibilizar la interpretación. Vemos también aquí cómo acciones conocidas como las de cumplimiento contractual o la de escrituración, siempre digo, la de escrituración, la caratulamos escrituración, pero es un cumplimiento contractual también, eh, vuelven a presentarse aquí como la posesoria que planteamos anteriormente, como una acción que puede estar al servicio de este adquirente, en el que también por el tipo de emprendimiento que se eligió, forma parte del fenómeno del crecimiento urbano. Bien. Avanzando en esto, porque el tiempo avanza, vamos a ir a otra cuestión que yo no quiero dejar sin mencionar dentro del amplio bagaje de temas que nosotros vamos a tratar aquí. Yo les mencionaba también que ya no somos tan tajantes a la hora de interpretar el contexto en el que se desarrolla la propiedad inmobiliaria, y entonces hay algo que nosotros hoy tenemos que obligatoriamente considerar. No quiero entrar en un análisis puramente ambientalista. Yo no soy especialista en derecho ambiental, pero dentro de mi especialidad hace muchos años he decidido tomar mucho contacto con todo lo que es medio ambiente al servicio de la propiedad inmobiliaria. Y cada vez lo estamos viendo más. No solamente cuando
rozamos, como les dije, algo que yo, aunque sea sucintamente, les quiero trasladar en esta breve capacitación, que son el contacto, o sea, el inmueble ubicado en áreas naturales protegidas o en áreas urbanísticamente protegidas, sino también el medio ambiente que protegemos en todos lados. El recurso natural que no escapa a nuestra posibilidad, incluso en el medio de la ciudad, del ambiente más urbanizado. Nosotros tenemos, lo sabemos desde la reforma constitucional del 94, la protección del medio ambiente como un derecho, como un interés difuso, como un derecho de jerarquía constitucional, que tiene las características que nosotros planteamos y que vemos aquí en el artículo 41 de la Constitución Nacional que ven en esta pantalla. Y tenemos también un compromiso constitucional asumido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en nuestro artículo 28. Quiero decir entonces, recuerden que este material queda para ustedes, voy a avanzar un poquito más rápido ahora para poder llegar con el tiempo. Recuerden entonces que la protección del medio ambiente para nosotros es un compromiso constitucional que nosotros como bonaerenses normativamente asumimos a nivel nacional y a nivel provincial. O sea, tenemos las bases nacional y provincial sobradamente planteadas para que podamos desarrollar, valga la redundancia, un crecimiento, desarrollo inmobiliario con un correcto ajuste a la protección de los recursos naturales. Sin que esto, por favor, de acuerdo a un pensamiento adecuado al siglo XXI, signifique, y vuelvo a hacer una observación de la realidad. Vieron que lamentablemente cuando se traen estas nuevas lecturas o perspectivas del derecho, ya no tan nuevas, año 94, ¿sí? Eh, generalmente generan dos reacciones humanas bastante cuestionables, lo digo con mucho respeto. El fanatismo, hoy nada se puede hacer porque protegemos los recursos naturales, es cierto, hay cosas que no, pero otras podemos buscar la alternativa de que sí, sin dañarlos. O en su extremo opuesto, los ambientalistas son todos unos fanáticos, de esto tenemos que hacer de cuenta que no existe. No se trata ni de una cosa ni de la otra. Y vuelvo a lo mismo, yo no me muevo de los centros urbanos o suburbanos, porque esto tiene costados interesantísimos en otros planos, ¿sí? Pero no me muevo de nuestra zona. Nosotros tenemos que lograr el equilibrio. Y ese equilibrio se va logrando entendiendo que hay mucha normativa local que se va aplicando y que nosotros tenemos que conocer como abogados, porque muchas veces la norma no está, de acuerdo, pero miren que otras veces la norma está y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad profesional de conocerla, citarla, informarla, asesorarla y hacer que nuestro cliente la ejerza con equilibrio, en forma discriminada. Nosotros la protección jurídica de los recursos naturales, si quisiéramos, yo siempre lo explico de esta manera, existe como protección estática y como protección dinámica. Como protección estática es desde el punto de vista más purista de cuando estudiamos derecho ambiental. El recurso protegido en sí mismo, independientemente de cualquier contexto. No es eso lo que a mí me ocupa por la perspectiva de hoy. A mí me interesa hoy hacer referencia a la protección dinámica. ¿Cómo incide la protección de los recursos naturales ante el crecimiento urbano? ¿Cómo me incide en zonas que tenemos en todo el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en la que se está empezando a construir un polo gastronómico en una zona que era bosque? Y una zona en la que tenemos que entrar, si fuera por el desarrollista, a talar todo lo que encuentra, ¿sí? Con tal de abrir un regio polo gastronómico. Y esto no necesariamente tiene que tener dos posibles respuestas que son las extremistas, las que recién mencionaba. O que no quede un árbol y tengamos prácticamente un shopping, ¿sí? O que no haya un solo negocio de polo gastronómico y siga el bosque como está. Estoy haciendo un análisis de una situación X que igual se puede amoldar a muchos casos, ¿sí? Dentro de esta protección dinámica, yo subdivido esta situación en lo que es la protección preventiva y la protección reparadora. La protección preventiva tiene que ver con un conjunto de normas que previenen el daño al recurso natural o la protección reparadora, aquellas que reparan el daño ya sucedido o al que estamos habilitando excepcionalmente. Esto puede sonar medio extraño, pero vamos a un punto. Nosotros tenemos zonas en todo el conurbano
yo no soy de zona sur, soy de zona oeste, ¿no? Cada uno conoce más los de su zona, pero los tenemos que originariamente fueron, incluso a veces por el fenómeno incluso de las uniones vecinales, ¿no? Protegidos como áreas verdes, como áreas que no quisieron perder. A veces hay áreas que están en el conurbano, pero no quisieron ser ni pavimentadas, ¿sí? Porque se quiere mantener un perfil un poco más agreste, más conectado con la naturaleza. Y hoy viene el desarrollista a poner el ojo acá y dice, acá podemos hacer algo que es más. Vienen con un proyecto de construcción minimalista que la verdad la vemos y cuadra perfecto, Muy ¿sí? estético. Es muy estético, en los que empiezan estas soluciones que equilibran con normas preventivas y reparadoras. Es decir, bueno, vamos a habilitar esto. Bueno, vamos a poder habilitarlo si usted me trae una evaluación de impacto ambiental en la que se reduzca al mínimo posible cómo va a repercutir esto en la protección del medio ambiente y en la que haya un proyecto de, en todo este predio, ¿cuántos árboles se deberían talar, pero reduciéndolo al mínimo posible? Con el compromiso de, generalmente es, por cada árbol que tal le repone tres, ¿sí? Por eso digo que también está la protección reparadora. Y esto, quiero decir, no es algo nuevo. Porque si nosotros, y ahora sí me permito decirles, si nos corremos un poco de centros urbanos y nos vamos a pensar en la zona de nuestra costa atlántica, muchas de Sí, las zonas que hoy conocemos, yo se los traje, no sé si me va a dar el tiempo, el ejemplo que yo siempre doy porque me encanta enseñarlo, de Parque Cariló, que fue incluso anterior a una ley provincial que nosotros tenemos de áreas protegidas, Parque Cariló fue la precursora de nuestra ley de áreas protegidas, fue principio de los años 90, fue con este esquema. Parque Cariló era bosque puro. Y si lo que hoy conocemos como Cariló, que es Parque sí, Cariló, hoy es todo lo que es, y se pudo, y a fuerza de una lucha diaria, ir logrando ese equilibrio. Algunos dicen que no es equilibrio, pero bueno, no quiero entrar en debates. Ir logrando ese equilibrio de permitir un cierto crecimiento que es notable, sin haber perdido toda esa, no solo estética, sino protección boscosa, fue, por ejemplo, con estas normas reparadoras. ¿Sí? claro. Usted, tenemos loteos, o sea, los loteos en Cariló son de dimensiones muy grandes, como mucho se puede llegar a talar con previo permiso del municipio, por supuesto, no más de tantas especies arbóreas y por cada una que se tala se reponen tres en un plazo que el municipio le da, en ese caso el municipio de Pinamar. Pero así nosotros, si nos remontamos en el tiempo, le pasa que, claro, no nos olvidemos, muchas de estas zonas que nosotros vemos, yo nombraba Cariló, como también fue después, un poquito después, Mar de las Pampas, Mar Azul, todos los que quieren conservar eso, llegaron en una época en que había otra conciencia, llegaron con la reforma del 94. Pero si nosotros vamos a averiguar cómo fue en su momento que desaparecieron los pinos y los árboles de otras zonas de la costa atlántica que crecieron en la década del 50 y 60, desaparecieron porque nueva generación no sea ese atropello la forma de lograr la ciudad, como por ejemplo en algunas de las ciudades del partido de la costa, de nuestra costa atlántica, ¿sí? La idea es que se pueda llegar mediante el diálogo y mediante el equilibrio a buscar ese punto en común, en que yo pueda, sin daño al recurso natural, lograr que esto por esta zona signifique un desarrollo y que no necesariamente por eso lo tengamos que ver con una perspectiva, digamos, enemistosa, por así decirlo, con la protección del recurso natural. Yo creo que esto es la clave y lo tenemos aquí, a la vuelta. Lo tenemos cerca, no necesitamos imaginarnos que nos llegó la consulta de Carilo. No, aquí en Quilmes, en la zona sur, en la zona oeste o en la zona norte, en el conurbano, forma parte de nuestra realidad. Si nosotros quisiéramos de alguna manera organizar qué implicancias tiene el recurso natural en el tráfico negocial, y yo siempre planteo estos 5 ítems. Primero, impactan en el valor económico de los inmuebles. Esto no tiene lugar a dudas, ¿sí? El adecuado respeto revaloriza el inmueble. Si yo pienso, como en algunos lugares que originariamente eran exclusivamente con superficie arbórea, que se fue permitiendo no grandes edificios, pero de esos pequeños, de no más 3 pisos, muy distantes, con una construcción totalmente vidriada, les puedo asegurar que ese mismo departamento de ese edificio, por haber mantenido los recursos naturales, tiene un concepto de valor paisajístico
Sí, que revaloriza el inmueble, de porque es inmueble, comercialización, pero decís, sin sí, lugar a claro. dudas. Claro, a ver, el paisaje, Sí. que para nosotros es, y esto es algo con lo que nos tenemos que conectar desde el punto de vista patrimonial, el paisaje es un valor de belleza. La belleza en el derecho inmobiliario es mucho más que un valor estético. Seamos categóricos, la belleza en el mercado inmobiliario es dinero. La belleza en el mercado es como cuando yo les pongo siempre el mismo ejemplo, aunque fuera de este caso, si nosotros nos vamos a alojar en un hotel con vista al mar, la habitación es más cara que sin Sí, vista al mar. Bueno, esto exacto. sucede lo mismo. Entonces, a su vez, genero, reitero, sin necesidad o minimizando el posible daño al recurso natural y todo dentro de un Estado que suponemos responsable a la hora de otorgar estas habilitaciones, genero inmuebles con alto valor económico, ¿sí? Desde otro lugar, también limitan las facultades materiales y o jurídicas del derecho de propiedad. Es cierto, si yo compro un inmueble, yo soy de zona oeste, entonces ahí tenemos un ejemplo muy latente que es Parque del Luar, ¿no? Que en su momento, a ver, Parque del Luar lo empezó a proteger y lo sigue protegiendo una unión vecinal, una asociación sin fines de lucro. Y es la unión vecinal la que logró ordenanzas municipales, nada más espontáneo y más particular que eso. Yo no puedo, si compro un lote en Parque Leloir, construir todo lo que quiero, porque si bien tampoco lo puedo hacer en medio de la ciudad, porque tengo el pulmón de manzana, los valores fótifos, ahí menos todavía, porque yo tengo que pedir permiso para cortar una rama, y es correcto, ¿sí? Porque tiene que ver con que tengo todo un valor paisajístico y de conservación de recursos naturales que proteger por el contexto en el que tengo ubicado mi inmueble. Una necesidad, relevamiento estatal y posterior publicidad. Aquí es algo que yo quiero hacer hincapié en breve. Nada de todo lo que nosotros estamos planteando aquí es posible si yo no tengo, y aclaro que en general no lo tenemos, ni en Buenos Aires ni en el resto del país, o lo tenemos en una etapa muy embrionaria, adecuadamente comunicados a los organismos que protegen distintos recursos naturales en particular, con catastro y con registro de la propiedad. Si esto yo no lo tengo señalizado en un certificado catastral, que estoy comprando en una zona que es área naturalmente protegida, no siempre, ustedes pueden decir, ¿cómo no me voy a enterar si es, sigo, Parque Leloir? Bueno, pero Parque Leloir es de público conocimiento. Puede haber zonas que por X motivo esté protegido tal recurso natural que no necesariamente se hace palpable a la vista, pero yo tengo que conocerlo. Pueden haber zonas que están comprendidas dentro de áreas naturalmente protegidas en las que yo tengo recortados mis derechos a la posesión, en las que tengo recortados mis derechos a disponer. Y esto yo lo tengo que tener adecuadamente publicitado en catastro y en el registro de la propiedad. Y les cuento, esa publicidad está faltando. Si bien esto no se da tanto en centros urbanos, sí se da en zonas mucho más vinculadas, o sea, inmuebles rurales o subrurales, ya mucho más cercanos a la protección de recursos de otro orden, como se da, por ejemplo, en el sur de nuestro país o en el nordeste con superficies boscosas de bosques nativos, en los que muchas veces se compra, no se sabe que esto está comprendido dentro del área que se diagramó como bosque nativo y esa persona cree que va a poder construir y no va a poder construir nada. Y ¿Sí? claro, y ahí aparece el objeto imposible y todas las vicisitudes que se pueden generar dentro de Ahí las aparece cláusulas la visibilidad que también, vos ¿no? podés como usuario plantear ante un servicio deficiente del Estado que no siempre te publicita esas Claro. situaciones, porque tenés provincias, como es el caso, por ejemplo, de Tucumán, que ya avanzó en esto, que ellos tienen superficie de bosques también, entonces ellos ya tienen certificado catastral obligatorio como nosotros, entonces en el catastro. Quiero ser breve en esto. Nosotros tenemos una ley nacional de bosques nativos que los semaforiza en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a lo que está más prohibido o menos Sí. prohibido. El que tiene el rojo ya directamente es comprar para la nada misma, porque no se puede hacer nada. El amarillo es un intermedio y el verde es el que más derechos me puede tener. Entonces, uno compra en Tucumán ahora y en el certificado catastral ya sale si es bosques y está semaforizado. Entonces ya no puedes invocar buena fe. Ok. Pero ¿qué pasa en los casos en que nosotros, capaz que nosotros tenemos tanta superficie boscosa, ¿no? Pero fuera del caso, ¿qué pasa en los casos en que la provincia no me reglamentó la ley de catastro, no tiene certificado catastral obligatorio, o lo tiene, pero bosques no me parecen? Entonces ahí está la cuestión de la frustración del contrato. Yo compré con miras y Claro. más diligencia de la que me están pidiendo no puedo tener, yo no puedo estar adivinando esta Claro, situación, claro, claro, ¿sí? claro. Entonces, lo que también genero acá como reflexión, y aquí me voy a otro orden, necesitamos aquí sí ya leyes provinciales y hasta nacionales en algunos casos que den respuesta a esta situación porque muchas veces no son publicitadas por los registros, ¿sí?
o restricciones que no siempre se conocen, las de toda la costa atlántica. Nosotros tenemos un código de aguas en la provincia de Buenos Aires, que yo sé que lo que voy a decir ahora me van a decir, pero yo conozco, sí, ya sé, el código de aguas es del 98. Hay toda una franja de 150 metros desde la crecida media ordinaria de las aguas del mar, en la que no se puede lotear ni edificar. Claro, en las ciudades balnearias más nuevas eso ya era y se respeta, pero tenemos ciudades balnearias, generalmente las del Partido de la Costa, que son anteriores al Código de Aguas, donde todos sabemos tenemos edificios que prácticamente tocan la orilla, Sí, claro, ¿sí? sí, Pero sí. bueno, son situaciones ya consolidadas, imposibles de revertir. Pero esto también genera posiblemente la sensación de que hoy el que compra ahí en el lote cree que va a poder, por ejemplo, subdividir para generar pequeños PH para poner en alquiler en una ciudad costera. Y después nos enteramos que no, pero no hay, y esto no es una crítica a ningún organismo. No digo porque lo he trabajado en instancias de posgrado con gente del propio registro de la propiedad. No hay todavía normas que garanticen, primero, que el organismo de aguas comunique esto al registro de la propiedad y que después yo me lo encuentre en la matrícula cuando pido un informe de dominio, porque eso es lo que me debería suceder, que yo tenga la restricción del código de aguas en el certificado de dominio o en el informe de dominio, de manera que antes de adquirir digan, mire que acá hay limitaciones al dominio, porque tenemos un recurso natural que proteger, que es el agua en este caso, en la que usted hay ciertos derechos que no va a poder ejercer. Esto no es expropiación, va a tener un dominio más limitado que cualquier otro. Entonces, pasa por este cuarto paso, la trazabilidad de los datos en la gestión pública. Esto sé que excede nuestro alcance, pero es parte de la conciencia que tenemos que tener. Nosotros tenemos desde Y hace si ya puede varios suceder, años, sea loca, pero que pueda suceder en un área que sea protegida y se logre, es más complejo aún, porque esto que estabas sí, comentando antes, si yo compro sobre una porción indivisa, de un porcentaje sobre algo que sí, todavía, más todavía, por no supuesto. sé si voy a poder lograr tener la posesión de eso si aparecen las restricciones al momento de inscribir algo que tardó 10 años en... Lo que pasa es que originariamente quien está encargado de habilitarte, el ejecutivo local, es el que no te podría habilitar si no considera esto. Entonces, Exactamente, ¿qué pasa claro, muchas veces? Cuando no fue correcto el control en la habilitación, que lamentablemente lo vemos a menudo, termina esta situación. Bueno, no vas a poder decir que se destruye el edificio, claro, sí, no, sí, porque se ha perdido un valor económico inconcebible, pero muchas veces se termina de la mano de un irregular ejercicio de la función de contralor que tiene el Ejecutivo local, consolidándose situaciones de hecho que no se debieron haber llegado claro. hasta ese punto. Nosotros tenemos, le decía recién, sí, de normativa o falta de comunicación. falta de control de la norma que ya existe, generalmente, ¿sí? Sí. De acelerar. Sí, pero sí, la mayoría de las veces, no quiero dar una respuesta que sea única para todos los casos, la mayoría de las veces la norma local está, a esta altura. Si yo me traslado 30 años atrás, faltaba norma local que proteja, pero la mayoría de las veces la norma local está, pero no siempre el control en la etapa de solicitud de habilitación para la construcción fue el adecuado. Muchas veces sí, y otras tantas veces no. Y lo que yo estoy diciendo, vivimos todos acá en el conurbano, no lo estoy inventando. Lo que yo recién mencionaba es la trazabilidad de los datos. Yo quiero, y siempre hago esta reflexión, nosotros tenemos del 2018, 2019, la ley de desburocratización del Estado, en la que se supone que el dato que tiene esta dependencia del Estado tiene que pasar solito a la otra dependencia del Estado y no ser, como todos nosotros nos acostumbraron a que seamos, un vehículo de información que lleva un dato de un ministerio al otro. Claro. Por eso se busca trabajar con bases de datos interoperables en las que lo vamos viendo de a poquito, pero en esto falta mucho, en esto falta mucho. Y sobre todo cuesta mucho más concientizarnos a nosotros. Yo tuve y sigo teniendo el privilegio, lo digo siempre con agradecimiento, de dar clase en el país entero, pero cuando voy a dar clase, qué sé yo, a Chubut, ahí ya está la conciencia de la protección de los bosques. O sea, porque ya está, o sea, ya la ley de bosque Sí, tiene la propia, además de la nacional, tiene la autoridad de bosque, o uno va a Río Negro y departamento de aguas es obligatorio para cualquier transacción. claro. Pero traernos a nosotros la conciencia de las áreas verdes en medio de la ciudad es dificilísimo. Sí, sí. Es muy difícil, porque formamos parte de un contexto en el que no estamos habituados a reflexionar
en clave de recursos naturales. No somos mucho en el conurbano, demasiado. Sí, Entonces, todos los absolutamente. ríos, todo. Absolutamente. Es parte de lo que sucede. Entonces, yo avanzo quizá un poco las pantallas porque quiero, sí, en unos 5 minutitos abro ya el espacio de las preguntas para ir cerrando. Fíjense, cuando ustedes ven, estas son las tres grandes normas en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación que me hablan de límites al dominio. De hecho, en 1970 ya lo habíamos citado más temprano. Pero yo acá sumo el 240, sumo, digo bien, el 240 y el 241 porque lo circunscribo un poco más a protección de medio ambiente. Y donde nosotros vemos, sobre todo si prestan atención al 240, nuevamente yo se los reproduzco entero, pero le subrayo dos partes. Los derechos individuales se tienen que ejercer en forma compatible con los derechos de incidencia colectiva. Entonces, esto ya es un primer llamado. Yo es cierto que en mi inmueble tengo no plenos poderes, amplios poderes jurídicos, pero que se tienen que congeniar, perdón, con derechos de incidencia colectiva, entre los cuales incuestionablemente tengo el derecho ambiental. Pero fíjense que si avanzan, aparece el paisaje en el 240. Nosotros ya tenemos el paisaje como un valor a considerar a los fines del límite al derecho de propiedad en la letra de nuestro Código Civil y Comercial. El valor estético, el valor belleza, traducido en valor patrimonial, nosotros ya lo tenemos hoy. Y es más, les cuento que hasta tenemos la posibilidad nosotros de trabajarlo desde el asesoramiento ya fuera del límite al dominio. Nosotros lo podemos trabajar y sigo dentro de los derechos reales con una figura que generalmente suena un tanto extraña, es histórica, pero el problema que tiene, como siempre digo, es que tiene nombre medieval, el derecho real de servidumbre. El derecho real de servidumbre que es tan maravilloso por la amplitud que le permite a los particulares a la hora de negociar, a punto que yo puedo constituir la servidumbre que quiera y llamarla como quiera mientras yo respete dos límites, y es que en aquel que soporta la servidumbre, al que identificamos como inmueble sirviente, nunca puede consistir en un hacer, sí en un dejar hacer o en un no hacer, pero nunca en un hacer. Y el otro límite es que al inmueble dominante, que es el otro, el que se beneficia con la servidumbre, le reporte alguna utilidad, aunque sea de mero recreo. ¿Por qué no empezar a vincular los inmuebles de manera que en uno no se pueda construir más allá de determinada altura para permitirle al otro que está atrás el acceso al paisaje? Este otro que está atrás, beneficiado con la servidumbre, que esta se llama clásicamente servidumbre de vista, ¿sí? Beneficiado con la servidumbre de vista, es un inmueble que seguramente vale el doble. Y nosotros tenemos que empezar a desarrollar, porque nosotros abogados, más allá del litigio, por eso mencionaba esto más temprano, nosotros a veces somos nuestros principales enemigos. Esto ya tiene color de terapia de grupo. Nosotros a veces somos nuestros principales enemigos y tenemos una visión inexplicablemente reduccionista y parece que solo trabajamos en tribunales. Nosotros tenemos la posibilidad enorme de asesorar a los desarrolladores, a quienes negocian con ellos, y de desplegar ingenio jurídico para tratar de potencializar el valor de los inmuebles. Muchas veces de nosotros puede depender que un inmueble tenga mucho más valor en el comercio que el que podría tener si no introducimos este ingenio con este ejemplo que yo les expliqué. Entonces, cuidado porque no es solamente el límite, es la utilización que nosotros hacemos de ciertas figuras, ¿sí? Está con beneficio, digamos, Pero sin lugar a dudas, claro que sí. Simplemente yo quiero mencionarles, antes de hacer el cierre y abrir espacio a preguntas, algunas normas locales, que es material que les queda y yo, por supuesto, como les digo siempre, después está mi contacto con el Instagram, que me escriben y yo respondo sin ningún problema. Tenemos, primero, la 8912 del 78, que es nuestra ley de suelo que les mencioné más temprano, ¿sí? Hoy es uniforme esa interpretación en cuanto a que uno de los objetivos de la norma que está anunciado específicamente en el artículo segundo es preservar y mejorar el medio ambiente mediante una adecuada organización de las actividades en el espacio. Fíjense que esto ya se dijo en el 78, no estamos hablando de nada nuevo, ¿sí? Con lo cual, la creación y ampliación de núcleos urbanos tiene que responder a necesidades fundadas, no es ampliar por ampliar, tampoco es recortar este derecho porque sí, es toda una cuestión que tiene que ir acompañado con equilibrio y sentido común.
Y debe entenderse que esas cuestiones ambientales se encuentran incluidas dentro del concepto de suelo aprovechable, que es el gran concepto. Que el suelo sea aprovechable depende también de un contexto ambiental dentro del cual ese inmueble se desarrolla. Pero nosotros tenemos esta ley de paisaje protegido o espacio verde protegido que se sanciona con el número de 12.704 de fines de la década del 90, donde tenemos estas dos categorías. Todo esto, si nosotros lo googleamos, tenemos página web oficial de la provincia de Buenos Aires con libre acceso a esto. O sea, esto no es información celosamente guardada por parte de nadie, ¿sí? No se olviden, por favor, que todo lo que es derecho ambiental es de acceso público, porque tenemos una ley de acceso público a la información ambiental en nuestro país. Tenemos estas dos categorías: paisaje protegido de interés provincial y espacio verde de interés provincial. Son las dos categorías que provincialmente nosotros organizamos para áreas naturalmente protegidas. Ustedes después pueden ver, es muy interesante todo lo que puedan ver de esta ley. Como ven, todo lo que prevé el previo informe ambiental para que se me pueda habilitar una construcción y una ley declarativa, ¿sí? El deber de las autoridades municipales de arbitrar los medios para la aplicación concreta de la ley, y que para que me puedan habilitar, por ejemplo, la construcción en una zona que está categorizada en cualquiera de estas categorías, valga la redundancia, yo presentar un plan de manejo. Los planes de manejo son, en definitiva, en resumidas cuentas, la asunción de qué compromisos toma ese titular de dominio para poder desarrollar el ejercicio de su derecho de propiedad sin daño al recurso natural. Vamos a ver que tenemos límites al dominio en materia de obras que puedo realizar en el artículo 7º de esta ley, ¿sí? Lo mismo también en su decreto reglamentario hay un registro de paisajes protegidos y espacios verdes de interés provincial, ¿sí? Donde nosotros hoy lo consultamos vía web. No es un registro a la manera del registro de la propiedad inmueble, pero es un ente registral que busca dar a conocer esta situación que muchas veces es para nosotros abogados puede resultar desconocida porque no tenemos quizá, ustedes en Quilmes sí, un colegio que les ha arrimado una capacitación en este punto, ¿sí? Pero acá hay un mundo detrás de estas normas que nosotros podemos conocer, reitero, consultando normativa de acceso público. El caso Cariló que les traje aquí fue el antecedente. Ustedes saben que la 12099 fue el antecedente fundamental de la 12704 años más tarde, ¿sí? Cuando esto a partir, reitero, de una unión vecinal también en ese caso que todavía sigue existiendo y pisando muy fuerte en la zona, se llega a proteger y a lograr que un municipio sea escuchado y a presentar un plan de manejo cuando de esto nadie hablaba. La verdad es esa. Por eso mucho le debemos a este antecedente que fue tan valioso en nuestra provincia y que luego con la 12704 abrió tantos caminos. Les menciono también como casos simplemente ejemplificativos el de Parque Leluar, y luego les dejo aquí también un extracto de lo que son las normas de protección en el Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires, que también es un instrumento normativo local de orden público, ley también del 98, la 12257. Fíjense cómo se empieza a generar este fenómeno de que empiezan a aparecer estas primeras normas generalmente en la segunda mitad de la década del 90, después de la reforma constitucional del 94. Esto no es casual, ¿sí? Lo curioso es que a fines del siglo XX, pese a que las normas iban apareciendo, pocas, pero iban apareciendo, no existía todavía una conciencia que las recibiera y las incorporara al control efectivamente ejercido por parte de los organismos que tienen dentro de su órbita de competencia esta situación. Les paso esto rápidamente, pues acá tiene la restricción de la costa atlántica que les mencionaba más temprano, todos los principales situaciones. Ahí me gusta siempre cuando hablo de este tema terminar con esta frase que me gusta de Víctor Hugo, de Los Miserables. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Y esa naturaleza la tenemos también en el centro urbano, en el árbol de la esquina o en este pequeño campo en el que se puede expandir un poco la ciudad. No pensemos que el único recurso natural que tenemos nosotros es el Parque Nacional Iguazú, el Perito Moreno, o los innumerables que tenemos, ¿eh? Tenemos una riqueza eh, nosotros territorial impresionante, pero también la tenemos a nuestro alcance, en pequeños espacios verdes que podemos tener en los partidos del conurbano y que son igual de valiosos que los demás. Yo salgo de la función compartir, abrir espacio a las preguntas si es que las tienen, ¿eh? Y si no, después me escriben en forma modelos de reglamentos. Babel,
A ver, no sé a qué reglamentos nos referimos. Si era el reglamento de propiedad horizontal, si me puede contestar por escrito, porque es el único reglamento al que creo recordar haberme referido. A ver, yo si es a ese reglamento que hablamos, es un reglamento que tiene que, su contenido lo va a definir el notario. Yo no soy partidario de que se trabaje, sí, dice, a ver, propiedad horizontal. Lo define el notario como autor de toda escritura pública, en este caso de la escritura pública del reglamento de propiedad horizontal, Mabel. Eh, yo no soy partidario, sea para un notario, sea para nosotros abogados, de trabajar con modelos al estilo que lo pegamos en un procesador de texto y completamos datos. No. Si nosotros podemos trabajar con un documento de referencia que tomamos como ejemplo, bueno, puede ser útil. Los reglamentos de estilo, hoy en día se puede acceder, hay muchas obras que tienen reglamentos de estilo publicados, generalmente son obras de práctica notarial, ¿sí? En las que se puede trabajar con esto. Pero no somos nosotros, reitero, los abogados los que vamos a definir eso. Lo que sí es interesante es poder trabajar codo a codo con un notario con el que poder tener un diálogo. Si somos el escribano, el abogado que llegó con la antorcha el primero que logró el reglamento, ¿sí? Poder trabajar en un ida y vuelta en si cláusulas que puedan ser viables y adaptadas al consorcio, al futuro consorcio, porque sí hay algo particular. La mirada nuestra, lo mismo que la del notario, son necesarias las dos. Porque después los que tenemos más contacto con el conflicto que surge a menudo y con la solución somos nosotros, ¿sí? El notario está más preparado para crear la relación. Nosotros tenemos una deuda pendiente, prepararnos muchísimo para crear la relación, pero tenemos más un perfil de solucionar el conflicto y tenemos más experiencia en eso. Entonces, sí, Mabel, desde nuestro lugar, poder dar con un notario que nos escuche adecuadamente, pero en principio el contenido de estilo lo va a proponer el mismo notario. Es interesante el diálogo para poder proponer eventualmente algún ajuste si es que consideramos que alguna parte del reglamento puede no llegar a buen puerto cuando sea aplicada. Sí, espero haber respondido. No sé si tienen alguna otra duda. Sí. Sebastián, cuando vos hablabas de que cuando ya tenías aprobada una construcción y se habían dejado de lado estas normativas que eran aplicables, pero que ya no podés, por ejemplo, destruir el inmueble, si esto podía generar también un antecedente jurisprudencial, si lo viste quizás en la práctica, para otros que quieran corromper esas normas que sí estaban, pero que fueron de alguna manera alivianadas por el hecho consumado. No sé si me explico lo que quiero decir, Entiendo, ¿no? lo que pasa es que creo que esto Eh, es un conjunto. A ver, la jurisprudencia en los casos que se llegó pretendiendo una demolición de lo ya construido, lo que te dice es no por el abuso del derecho. Y no va a entrar, y está bien, no sí, va a sí, entrar en sí, otra cuestión porque no es esa la oportunidad de jugar si fue adecuado o no el ejercicio del Ejecutivo, ¿no? O claro. se extralimitaría el juez y se tiene que pronunciar sobre eso. Pero sí es interesante, por eso es interesante esta capacitación que Abre nosotros estemos muchísimo. en condiciones de proteger a tiempo, porque no se hubiera llegado a terminar esa construcción si hubiera estado correctamente asesorado el particular Eso. y si trababa una medida de no innovar. Eso no sucedía. Claro, Porque si el Poder Judicial no llega al final de esta situación, cuando ya es tarde y la obra está construida, pero llega ya con una cautelar que de oficio no la puede dictar, y nuestro cliente solo el derecho no lo conoce. claro, ¿Sí? sí. Pero si llega con una cautelar después de nuestro asesoramiento y esa obra se paraliza, nosotros lo sabemos, lo digo domésticamente. Si queremos que un constructor nos escuche, hay que paralizar la obra. Sí. Si la obra no se paralizó, nadie dialoga, No, o no. pocos dialogan. No Sí. quiero meter a todos en la misma bolsa. No, Pero lo cierto es que yo creo que también está esa responsabilidad. claro. Que si nosotros estamos viendo frente a un caso una habilitación que consideramos irregular porque no consideró determinados valores de recursos naturales, de molestias a los vecinos, de no consideración de que podía afectar los servicios mínimos acá en el conurbano, somos nosotros los que tenemos que decir, bueno, sobran herramientas para reaccionar enseguida. Sí, sí, Y sí. también la conciencia en el particular, porque vieron que también nos pasa mucho. Vienen con la consulta, pero después la realidad es que, bueno, pero esto tiene un costo, tiene tiempo. Bueno, sí, Sí, claro, sí. por También está la supuesto. decisión del particular de abrir el juego en esto, como yo les digo siempre, ¿no? Porque vieron que a veces es también una decisión económica. Entonces, a veces es interesante. Bueno, ¿hay más vecinos? Porque a veces el reclamo conjunto, más allá de que Sí, se distribuye el egreso económico entre varios y lo puede sí. hacer más accesible,
también es escuchado de otra manera. También por un juzgador es recibido de otro modo. Pero Claro. entonces poder trabajar las cautelares, las pruebas anticipadas, la situación de peritos que se constituyen ahora, no en la etapa probatoria cuando ya no sirve. Yo creo que también está eso. Claro, porque si no lo que se quiso proteger, después podés darle la arista para que Exacto, se vuelva a corromper. Eso es lo que se me exacto. ocurría como lo amplio que es, digamos, el tema, de Sí, tener que jugar nosotros como abogados con un montón de normativas sí, para ver qué tipo de defensa para sí, ese y caso en con muchos particular. profesionales. La Con clave es muchos lo profesionales. interdisciplinario. Claro, Poder trabajar con un sí, arquitecto, con porque un constructor, con peritos. Sí, sí, necesitas sí, que digo, se escuchen también y que Sí, participen. claro, absolutamente, sí, absolutamente. sí. Así que bueno, Bueno, si no eso hay nada. más dudas, yo les agradezco mucho al Colegio de Abogados de Quilmes Gracias. y Gracias a muchísimas todos. gracias. Muy buenas Que tardes. tengan buenas tardes. Muchas Hasta luego. gracias.